el infierno. Es una gran verdad. Y la Biblia dice que la mayoría se van a ir a ese lugar. No lo digo yo, lo dijo el Señor Jesucristo. Dice el Señor que muchos son los que andan por la senda de la perdición y que pocos son los que andan por el camino de la salvación. Es una realidad increíble para muchos. Es una realidad sorprendente. Pero Jesús, que nunca miente, que es sabio, que nunca se equivocó, dijo que las mayorías se perderán. Y es una realidad de la cual los seres humanos no están conscientes. No hay conciencia de la realidad del infierno. Porque lo que menos quiere el diablo es que usted crea que hay un infierno. Porque creer en el infierno lleva a que nosotros busquemos la salvación de las almas. A que nosotros busquemos cambiar. El infierno no es una teoría o una idea de los cristianos. No fue un hombre en el siglo tal o en el año tal que se inventó esa teoría. No. El que nos enseñó a nosotros de la existencia del infierno fue el Señor Jesucristo. De tal manera que decir que no hay infierno es decir que Jesucristo es mentiroso, porque Él lo enseñó. Y muchos decimos, yo creo en Cristo, yo creo en Él. Y confesamos que lo respetamos, que somos seguidores de Jesucristo. Y muchos nos ufanamos diciendo, es que yo soy cristiano, es que yo sigo a Jesucristo, yo creo en Jesucristo. Pero Él dijo, si creemos en Él, Él dijo de un infierno. Y Él dijo que en ese lugar es el lloro y el crujir de dientes. Y Él dijo que es un lugar de fuego. Y dijo que es un lugar donde la llama nunca se apaga y el gusano nunca se muere. El infierno ha sido muy atacado con teorías porque al diablo le conviene mucho que no creamos en el infierno, porque eso nos lleva a un conformismo y andar una vida cristiana de cualquier manera. Porque cuando uno cree en el infierno, ya la vida de uno es diferente, porque uno ya tiene un temor de andar de cualquier manera. Y muchos dicen, es que esos terrorismos religiosos, decir que un infierno, decir, no, no es así. Porque los que creemos en el infierno tenemos un temor de ir allá. Y ese temor no nos amarga, ese temor nos hace pensar de no caer en pecado y en tentación ante la presencia de Dios. Y hoy en día se enseña que hay que seguir al Señor por amor, claro que sí. Y es lo ideal, pero no siempre lo ideal es lo que sucede. Es lo ideal seguir al Señor por amor. Pero a veces las tentaciones son tan duras y las pruebas son tan difíciles que el amor no falla, porque somos seres humanos débiles. Y el último bastión que le queda al cristiano para no descarriarse y para no caer es la fe en la existencia de un infierno. Y eso no lo deja apartarse del Señor. Es una realidad, no lo ideal, es la realidad. Por eso el que no cree en una condenación eterna no está entendiendo el propósito por la cual vino Cristo. Cristo vino a eso. En sí el propósito de Cristo, en sí, no fue tanto venir a dar sanidad al cuerpo. No fue tanto venir a solucionar los problemas económicos. El sacrificio de Cristo en la cruz fue para salvarnos de ir al infierno. Esa es la esencia del sacrificio de Cristo en la cruz. Venir a darnos salvación para que no vayamos al infierno. Ese es el motivo por el cual Dios Padre envió a su Hijo Jesucristo a la tierra, para que nos diera salvación y no tener que ir al infierno. Ese fue el pensamiento de Jesús. Por eso Él vino. Ese fue el motivo. Esa fue la causa, la razón por la cual el Señor se dejó crucificar, se dejó escupir, se dejó colocar una corona de espinas. Por eso fue que el Señor Jesucristo se dejó hacer todos los oprobios que le hicieron, porque Él estaba pensando en salvar las almas que no fueran al infierno. Pero no podemos pensar que como Él murió en la cruz, andando de cualquier manera nos vamos a librar. No, porque ese sacrificio solamente limpia al que se convierte de todo corazón. El infierno es una realidad. Y como decía al principio del video, lo más terrible es que el Señor Jesucristo, que no es mentiroso, dijo que la mayoría se van a ir a ese lugar. No es terrorismo espiritual. No es que Dios quiera que la gente se pierda. No, es que los seres humanos no queremos andar por la senda estrecha.
porque el Señor Jesucristo dijo que la senda de la salvación es estrecha, es angosto el camino que lleva a la vida, pero el camino de la perdición que lleva al infierno dice que es ancho y muchos van por él. ¿Cuál es el camino que lleva al infierno? El camino del pecado, el camino de la desobediencia a los mandamientos de él. Y el infierno no lo hizo el diablo, lo hizo Dios. Suena feo, pero lo hizo Dios. ¿Para qué? Para castigar al pecador. Y si tú quieres saber si vas al infierno o vas al cielo, es facilito. La Biblia dice claramente que ni los mentirosos, que ni los estafadores, que ni los adúlteros, que ni las personas que andan embriagándose, dice, no heredarán el reino de los cielos. Y la Biblia lo dice de una manera muy clara, pero los seres humanos no nos apercibimos y nos vamos a un conformismo. Y es algo que yo quiero enfatizar en este momento. ¿Por qué nosotros somos así? ¿Por qué somos así con Dios? ¿Por qué no reaccionamos ante el llamado de Dios? ¿Por qué no le hacemos caso a Dios? ¿Por qué no nos sometemos a Dios? ¿Por qué no nos decidimos a hacer la voluntad de Dios? Si es lo que más nos conviene a nosotros. Si Dios promete bendecirnos. Si Dios nos dice que si nosotros obedecemos, Él nos dará muchas bendiciones. Y Dios ha prometido que después de la muerte nos dará cosas hermosas. No son las religiones, es el Señor Jesucristo que lo ha prometido. Pero los humanos no creemos, nos cuesta tanto creer en esas verdades. Nos es tan difícil aceptarlas. Y es terrible saber que hoy en día hasta los que se llaman cristianos ya no les gusta hablar del infierno. Porque dice que eso no es así, que es por amor, que Dios es un Dios de amor. Sí, Dios es un Dios de amor. Pero la Biblia dice también que fue consumidor. Así suene feo, así dice la Biblia. Porque Dios es un Dios de respeto. Por eso el Señor dice, si tu mano te es ocasión de caer, córtala. Pues es mejor estar en la vida con una sola mano y no con dos, ser lanzado al fuego. Dice, si tu ojo te es ocasión de caer, sácalo porque es mejor estar en la vida con un ojo y no con los dos, ser echado al infierno. También dice otro texto, no temáis a lo que matan el cuerpo, mas al alma no puede matar. Temed a aquel que puede lanzar vuestros cuerpos y vuestras almas al infierno. Y la Biblia nos habla en muchas partes acerca de que el infierno está en el corazón de la tierra. Yo creo que hay infierno. Yo creo que hay infierno y que es fuego. Y no me avergüenzo de decirlo, porque está en la Biblia, textual. Lo espiritualiza, que eso quiere decir no sé qué, que eso es una cuestión de conciencia, que eso es... No, el Señor lo habló claro y dijo, donde es el lloro y el crujir de dientes. Y para crujir los dientes es apretarlos de tal manera que produzcan un sonido. Por eso cuando se va a sentir un dolor muy fuerte, muchos se ponen algo en la boca para apretar los dientes. Porque es la reacción de uno cuando tiene un dolor muy fuerte, apretar, crujir los dientes. Y así es el infierno. Y es una realidad terrible. Y el problema es que la Biblia dice, y dice el apóstol Pedro, si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? Porque la Biblia dice, sin santidad nadie verá al Señor. No es fácil entrar al cielo. Porque la única forma de entrar al cielo y no irse para el infierno es caminando por la senda angosta. Y reitero, Jesús dijo, y Él no miente, porque es el único que yo estoy seguro que no miente. Todos los hombres, dice la Biblia, somos mentirosos, pero Jesús no. Y Él dijo que muchos son los que van por el camino de la perdición. Consideremos que Dios no miente y que existe un infierno. Y que no importa que no creamos que no existe, porque existe. Ahora, ¿qué de malo tiene creer que hay un infierno? Lo único que puede producir es que yo me someta a Dios y haga su voluntad. Pero ¿qué de malo tiene no creer en Él? Pues simplemente que me va a llenar de un conformismo y voy a andar de cualquier manera. Y es una realidad que está en la Biblia, que no podemos hacer a un lado. Y los seres humanos no se han dado cuenta que eso es lo más terrible, es la realidad más terrible de hoy en día. Y por eso Cristo vino a la tierra. Vino para dar salvación del infierno. Y ese es el propósito. Jesús siempre buscó la salvación de las almas.
sanaba pensando en salvar las almas, predicaba pensando en salvar las almas. Y todos los ministerios y todos los dones y todo lo que Dios hace siempre es en pro de que las almas se arrepientan. Y si usted lee la Biblia, se da cuenta que Dios todo lo encajona hacia ese objetivo. Si usted lee la Biblia, se da cuenta que Dios siempre todo lo que hace es llevando a la humanidad a que obedezcan sus mandamientos para que no se vayan al infierno y se vayan para el cielo. Es una enseñanza básica, es una enseñanza abundante en las escrituras que atacan y atacan las personas, pero está en las Sagradas Escrituras. Y hoy en día a muchos les da vergüenza decir que hay infierno. A mí no me da vergüenza, infierno sí hay, y está en el corazón de la tierra, y lo dijo Jesús, y estoy seguro que es verdad, porque Jesús lo dijo. Porque si yo digo que no hay infierno, estoy diciendo que Jesucristo es mentiroso. Ahora muchos dicen, pero es que eso es espiritual, es que eso es tal cosa. Si eso fuera así, el Señor no hubiera dicho que es un lugar donde debemos tener respeto de tal manera que dice, no temáis los que matan el cuerpo, sino hay que puede lanzarlos allá. Y porque dice también que allí es un lugar, dice, donde es el lloro y el crujir de dientes. Con eso es suficiente para saber que si se crujen los dientes es porque es algo muy súper, mega, hiper terrible. Porque ¿qué puede hacer que uno cruja los dientes? No es un dolorcito, no es algo suave, es algo terrible. Y si la gente lo espiritualiza y dice que es una parábola, que es algo, bueno, paradójico, como quieran decirlo, como tantas cosas que sacan, no, no diría el Señor entonces lo que dijo. Si el infierno no fuera fuego y no fuera tan terrible, ¿usted cree que Jesús se fuera a poner en ridículo y a quedar como mentiroso ante la humanidad? Y que de pronto un ser humano le dijera, mentiroso, mire que nos dijiste que hay un infierno y me morí y no encontré el infierno. ¿Usted cree que el Señor es cualquiera? ¿Un mentiroso como cualquiera que inventa cosas y anda diciendo cosas confundiendo a la gente? Él no es como muchos hoy en día que prometen y no cumplen y dicen cosas y mienten. Jesús no es así. Él es muy transparente cuando habla. Jesús es veraz y yo le creo. Y te invito a que le creas a Él y a que tengas respeto de que hay un infierno y que para ir a ese lugar hay que andar es en el pecado. Porque ciertamente sin santidad nadie verá al Señor. Que Dios los bendiga y que esta palabra quede sembrada en tu corazón y produzca frutos.